Bien, decía, em, como tema a posteriori y de alguna forma relacionado con acciones, quería hablar de otros títulos que también emiten distintas entidades y que estaba regulado originalmente en la ley 1060, como otros títulos que también emiten las sociedades comerciales. A ver, ¿qué quiere decir emitir? Bueno, emitir quiere decir que hay un documento que coloca en el mercado la sociedad comercial. ¿Por qué lo coloca? Porque hay una ley habilitante, hay una norma legal que habilita a que esa persona, en nuestro caso, sociedad anónima, eh, dé origen a un papel, título valor, eso lo verán el año que viene, un título valor que tiene un significado representativo de derechos, en este caso del estatuto del accionista, que fue lo que vimos en materia de acciones. Pero no solo emite acciones, la emisión implica, y eso también lo dijimos la clase pasada, la firma, implica firmar ese documento que se coloca en el mercado, que es lo que le da la vida desde el punto de vista de los derechos a ese documento. Bueno, no solo las acciones son documentos que emite la sociedad comercial. Las acciones son los únicos que emite que hacen que el titular tenga un estatuto de accionista. Y no solo hablo de la emisión física, dijimos la clase pasada que la emisión escritural, las acciones escriturales, son cada día más frecuentes, ¿no? Hay otros dos tipos de títulos o documentos que puede emitir distintos a las acciones, pero lo voy a comentar ya. Uno son los bonos o partes beneficiarias y otros son las obligaciones negociables. Ambos son títulos que representan derechos para quien los tiene, pero derivan de distintos fundamentos. Los bonos, ¿qué son? Artículo 420 de la Ley de Sociedades Comerciales. El artículo dice, las sociedades anónimas podrán crear bonos o partes beneficiarias que van a ser títulos negociables, estamos hablando de un título valor, sin valor nominal, ajenos al capital social, estas son diferencias con las acciones, que conferirán a sus titulares derecho de crédito eventual contra la sociedad consistente en una participación en las ganancias anuales. Es decir, cuando la sociedad anónima emite, 420 es el artículo, emite estos bonos, los entrega a alguien y esa persona va a tener derecho a un porcentaje, ahora vamos a ver las condiciones o limitaciones de esta posibilidad, a un porcentaje de las ganancias, bueno, obviamente año a año en caso que las hubiere, ¿no? La creación de estos bonos o partes beneficiarias se puede establecer en el propio estatuto o la puede resolver una asamblea extraordinaria y por una mayoría, ¿no? Mayoría del capital integrado. Pero ¿saben qué? ¿Cuál es la idea del bono o parte beneficiaria? Es que la sociedad está retribuyendo de alguna manera, retribuyendo a fundadores por el hecho de haber realizado esta actividad, retribuyendo a accionistas o a terceros porque hicieron algo importante para la sociedad anónima. A ver, es una decisión que toma la mayoría del capital integrado en una asamblea extraordinaria, es decir, no es cualquiera puede tenerlo. Cualquiera puede tenerlo si esta gente decide compartir un porcentajecito de sus utilidades con alguien. Y con alguien que tenga un fundamento de retributivo, ¿no? Tampoco es con cualquiera que pasa por ahí. Por ejemplo, donde alguna vez he visto, aquel gerente de toda la vida de esa sociedad, de una sociedad, bueno, grande, que tiene un cierto volumen de utilidades usualmente, ¿no? Cuando le va bien y todo eso, se jubila después de 35, 40 años en la empresa, y bueno, por más que va a tener una jubilación, la mayoría del capital en la asamblea extraordinaria decide que le va a dar un 1%, un 2% de las utilidades. Es decir, ¿qué razón tiene? Bueno, es un reconocimiento a la fidelidad, lo que sea, es decir, está de acuerdo con la ley, y le está dando ese derecho. Es un título negociable, ¿verdad? Pero de todas maneras, bueno, hay una lógica en esa opción, en ese camino. Bueno,
el artículo 421, ¿no? Es el que habla de esto, de poder entregarle a fundadores, promotores, accionistas, terceros. También se puede entregar en forma gratuita a asociaciones o fundaciones de índole benéfica. Está bien. Puede establecerse un plazo, ¿no? Va a durar X tiempo. Ese es el tema del 424, ¿no? Debe tener un plazo de duración. Usted puede poner un plazo muy largo y eventualmente pensar si lo va a renovar, o puede poner un plazo muy concreto y decir, bueno, vamos, puede ser una posición de la empresa, ahora que están todos estos temas BIC sociales, ¿no? Puede decir, bueno, nuestra sociedad siempre va a tener bonos para alguna asociación benéfica para compartir un 1 o un 2%, 2 es pila, de las utilidades, y vamos a cambiarlo cada 5 años. Y bueno, cada 5 años la Asamblea Extraordinaria vota quién es el siguiente, cada 5, cada 10, bueno, lo que sea. Eso es también, es una filosofía posible. Bueno, eso se puede hacer con bonos o partes beneficiarias. Para esto está este instrumento. Los derechos están en el artículo 422, participación correspondiente a los bonos o partes se abonará contemporáneamente con el dividendo, y acá viene un tema interesante en este 422. Todos los bonos o partes beneficiarias que la sociedad decida conceder, la suma de los derechos, de ese porcentaje de las ganancias que se esté entregando, acá dice, no puede exceder en el total de títulos emitidos del 10% de la utilidad total. Así, usted puede tener 5, 6, 7 tipos de bonos, es decir, series de bonos, según a quién le entregue qué. Pero el conjunto de todo lo que tenga, aunque lo haya decidido distintos años, lo que sea, hoy vigente, nunca puede ser más de un 10%. Claro, porque la idea tampoco es que decidiendo bonos se le estés por una decisión mayoritaria, como es la que se posibilita, tampoco es que ese sea un camino para dejar a la minoría sin posibilidad de acceder a algún porcentaje de utilidades, y mucho menos para repartírselo entre la mayoría o lo que sea, ¿no? Es decir, ese es el fundamento del límite, y además es muy razonable un límite del 10% para este tipo de retribuciones. Y bueno, luego van a ver el título pensando en papel, los elementos que debe tener. No vamos a seguir estudiando otros detalles. Hay una instrumentación de la existencia de un representante para el momento de ejercicio de derechos, temas de negociación de esos títulos. No me interesa tanto ver eso del régimen. No es complicado, es leerlo nada más, pero sí me interesaba que ustedes supieran de este título que emite la sociedad, que es un título negociable, qué sentido tiene esto del destino y la limitación cuantitativa del total de lo que sea aprobado por la sociedad. Esto en cuanto a bonos o partes beneficiarias. No es muy frecuente, no es para nada muy frecuente, pero hace años lo vi, 2 veces. La verdad que últimamente no lo he visto, pero puede estar. El tercer papel que estaba regulado en la ley de sociedades comerciales, digo estaba porque en realidad fue sustituido por otra ley posterior, van a darse cuenta ahora de a qué me refiero, pero el tercer tipo de documento que puede emitir una sociedad comercial, en este caso no es la única que lo puede emitir, son las obligaciones negociables. En realidad la ley hace referencia a una expresión en inglés tradicional de muchos años atrás, que hoy no se usa tanto, que son debentures, hubo obligaciones negociables. La típica expresión actual es ONs, obligaciones negociables. Le dicen las ONs, como si escribiera todo junto, OENE, bueno, las ONs, obligaciones negociables. La obligación negociable, ¿a qué se debe? Es decir, ya vimos a qué se debe la acción, a qué se debe la parte beneficiaria. La obligación negociable se debe a que la sociedad necesita fondos. Es un tema de financiamiento empresarial, lo van a estudiar con detalle en financiamiento empresarial, pero yo ahora solo quiero hacer una introducción para que tengan en la cabeza el conjunto de títulos que pueden existir desde una sociedad anónima, ¿no? Cuando la sociedad anónima necesita fondos,
¿Qué es lo que suele hacer una entidad cualquiera que necesita fondos? Bueno, va a preguntarle a quien entrega fondos, que es un banco. Y el banco le va a dar determinadas condiciones, requiere tal garantía, le da X interés para la devolución. Tiene que pagar tanto interés para la devolución. Pero el banco es un intermediario. El banco toma, eso lo vamos a ver a fin de curso en las últimas clases, el banco toma recursos del mercado y de quienes se van a convertir en los depositantes de dinero en el banco. Ese dinero lo hace suyo y lo recoloca, por ejemplo, a través de préstamos. Pero claro, el banco tiene que pagar muchas cosas y todo sale de esa tasa de interés activa que cobra el banco por el préstamo. Préstamo, apertura de crédito, otros negocios, pero en este ejemplo que estoy planteando de la sociedad que necesita dinero, el préstamo. Bueno, como siempre, es más directo hacer negocios con los que tienen dinero que con un intermediario. Entonces, a través de los mecanismos de emisión de obligaciones negociables, lo que hace en definitiva la sociedad es obtener dinero prestado de un conjunto de personas, ¿no? Es una convocatoria al ahorro público, directamente sin intermediario. Entonces va a haber un proyecto que la sociedad quiere financiar, va a haber unas condiciones de ese empréstito a cuyo financiamiento está convocando la sociedad anónima al ahorro público. Se va a instrumentar este proyecto de emisión, el documento de emisión de obligaciones negociables, que va a decir, se necesita, yo qué sé, 2 millones de dólares para la ampliación del shopping, por ejemplo. Por estos 2 millones de dólares se van a emitir 200.000 obligaciones negociables, serie A o serie A y serie B, con la diferencia que sea, pagaderas pagaderas a partir de los próximos 9 meses, con un interés tal, y no sé qué, no sé. Le viene bien al que necesita el dinero, le viene bien al que tiene el dinero, porque también le pasa lo mismo al que tiene el dinero con el banco. El banco, como es seguro, le da poco interés comparado con otros posibles negocios, ¿no? Pero es seguro, y eso también es muy importante, ¿no? Pero bueno, si el mercado aprecia que el proyecto y esa sociedad es confiable y que ese dinero va a venir porque hay un proyecto no solo que tiene garantías, sino un flujo de ganancias a partir de que se realice la ampliación del shopping, porque va a haber movimiento y van a haber alquileres y bueno, y todas las cosas, poniendo este ejemplo. Bueno, la gente dice, no, yo me la juego, que acá este es un buen negocio, me va a dar esta plata. Y como no tenemos intermediario, también me va a resultar conveniente a mí, que soy el tenedor de fondos. ¿No? Bueno, este documento, que es también un título negociable, es decir, se puede vender en cualquier momento, se puede colocar en el mercado y hacerlo líquido, es decir, que tiene liquidez, o puede tenerla rápidamente, ¿no? Si es un buen negocio, el que está ahí y es pagador o confiable. Si tiene una buena calificación como deudor, la sociedad esta anónima que emite las obligaciones negociables, bueno, esto puede funcionar. Después a veces hay como momentos que paraliza el negocio por algún problema de la empresa, y bueno, ahí va a haber reunión de la asamblea de obligacionistas, el representante fiduciario va a tener cierto rol, y bueno, y después se va a destrabar de alguna forma, digo, ¿no? Con un final feliz, o directamente se cumple lo más bien, como hay algunas obligaciones negociables que se cumplen en tiempo, tal como lo dice el proyecto, perfectamente. Bueno, esto, como les decía, es ese otro papel que emite la sociedad y que incluso puede pasar que por decisión de la asamblea de accionistas y aprobación de eventualmente los obligacionistas involucrados, haya obligaciones negociables que se conviertan en acciones. Eso van a ver que se trata de un aumento real de capital, porque lo que antes era una deuda de la sociedad, a través de obligaciones negociables para financiar un proyecto, la persona que es acreedora de la facultad, perdón, de la facultad estoy loca, de la sociedad, la persona que es acreedora de la sociedad, le aparece la posibilidad de convertirse en accionista. ¿Por qué? Porque esa deuda que le puede cobrar a la sociedad la deja entregada
como parte de un aumento del capital de la sociedad. ¿Mm? Entonces, contablemente, lo que es un pasivo pasa a, cambia de rubro, pero porque entra a la sociedad como fondos. ¿Mm? Entonces va al rubro capital, en este caso de aumento de capital. Estas son las obligaciones negociables convertibles en acciones y son un aumento del capital de la sociedad anónima. Porque el que era acreedor de la sociedad se convirtió entregando fondos en accionista, porque integró el valor que le correspondía por el aumento del capital. Beatriz, Bueno, perdóname, sí. iba a agregar algo. Ahí está en que ese acreedor analice si realmente le sirve ser accionista o seguir siendo acreedor. Porque Claro. si yo sigo siendo acreedor y no accionista, a mí me van a pagar primero. Sí, ¿Sí? pero incluso en caso de disolución y liquidación de la sociedad. Yo depende tengo de un la crédito a mi sociedad. favor. ¿Sí? Depende de Y la si soy sociedad. accionista, Yo tengo una voy a ir a mirada la cola optimista. capaz. Yo tengo una mirada optimista. Yo creo que, por ejemplo, yo pensé en un shopping cualquiera, ¿no? Pero en un shopping. Muy difícil que un shopping se funda, se refunda. Puede pasar todo, pero entonces, ¿podrá haber un problema? Hoy, no sé si hoy, pero hace 6 meses, pongámosle, en medio de la pandemia, todo se enfría, no hay gente circulando, hay dificultades en pagar, pero hay negocios que pueden marchar, hasta en Uruguay, ay, qué mala que estoy. No, pero me refiero, digo, negocios que van. Entonces, yo no sé si el día de mañana voy a tener la posibilidad de aportar, de tener plata para un aporte en el sentido de para pagar y convertirme en accionista de un negocio que le va bien. Pero hoy, que el negocio no le va bien y que no me pueden pagar algo, que es lo que dice la ON, y me dicen, te convertimos en esto, digo, ok, porque yo para el futuro estoy en un lugar donde me iba a resultar mucho más caro entrar. Sí, y a la vez también puede ser que el propio accionista tenga obligaciones negociables. También, que ya está dentro y dice, bueno, aumento, ¿no? Hay muchas Aumenta, cosas. Pero y aumenta es su participación. exacto, dice, voy a tener más Y ahí fuerza. tiene más injerencia. Exacto, exacto. A ver, es como dice la doctora, como dijo recién, que está muy bien lo que dijo. Hay que ver si le interesa al accionista, perdón, al obligacionista tener por ese valor otra calidad. Hay que verlo, pero es una posibilidad. ¿No? Es esta cosa horizontal que eventualmente puede plantearse. No vamos a ver más en detalle todo esto, algunos detalles más o bastantes más los van a ver en la materia financiamiento empresarial, de cómo funciona el mercado de valores, y vamos a ver también estos temas en particular, está este tema en una de las unidades, en la parte de financiamiento. Esto es un tema de financiamiento de la sociedad, ¿no? Es decir, prima facie es mucho más fácil para la sociedad anónima decir quiero tener acreedores a decir quiero tener más accionistas, porque el accionista viene y decide. Entonces, es financiamiento. Y bueno, en algún momento tiene problema de pagar y dice, bueno, en vez de entrar en un cataclismo que me puede llevar al mundo concursal que le gusta a la doctora Uteri, no. Digo, en vez de entrar ahí, digo, bueno, ofrezco que se convierta en accionista para no entrar en la zona roja de alarma y esas cosas, ¿no? Pero reitero, acá estamos haciendo un planteo general de temas que, además por otras cosas de derechos que vamos a ver a continuación, de nuevo estamos en este mismo escenario de sociedad anónima, ven el rol que tiene el capital, ¿no? Las decisiones que pueden tener que ver con aumentos, reducción, bueno, todo ese tema. Muy bien, esto es lo que yo quería comentar, digamos, como redondeo, después de haber analizado la clase pasada los documentos más importantes y que siempre emite, necesariamente existen en la sociedad, ya sea físico o en versión escritural, una sociedad anónima. Bonos u obligaciones negociables no hay usualmente, es decir, a ver, son el porcentaje de anónimas que emiten algo que no sea acciones, es muy mínimo, pero es
y en el mundo de los valores, lo de las ONs es muy frecuente, los bonos menos. Pero está en todo este tema, documentos emitidos por la sociedad anónima. Obligaciones negociables, para que no haya confusión, no solo emiten las sociedades anónimas, asociaciones civiles, cualquier sociedad comercial, es decir, es otro el mundo de la ON. Lo cierto es que en el 90 apareció como algo de la sociedad anónima, eso sí, pero después de ello vino la ley de mercado de valores, que es donde hoy se encuentra la regulación de las obligaciones negociables. Entonces, en el contexto general del mercado de valores es que aparece precisamente este tema de obligaciones negociables. Bueno, muy bien. Ya vimos entonces esta parte siguiente que quería dejar planteada. Vamos a ver ahora el tema específico para comenzar hoy, y vamos a hacer el share screen correspondiente. El tema específico es los accionistas y sus derechos. Sí, sociedad anónima, accionistas, derechos de los accionistas. Por ahí venimos, o estatuto de los accionistas. A ver, esperen, vamos a ponerlo en modo presentación. Acá tenemos. Bueno, ¿cómo se definen los accionistas? Muy fácil, a esta altura ya lo saben todos muy claro. Los accionistas son los titulares o propietarios de las acciones. Y el accionista, en definitiva, dicho en su definición genérica, son los socios de la sociedad anónima. Esos son los accionistas. Y como todo socio de sociedad, ¿no? Y no se olviden que, sin perjuicio del detalle y lo específico que tenemos en la consideración del legislador que aparece en la sociedad anónima, la parte general se aplica, la dinámica de la parte general de la ley de sociedades comerciales se aplica a todos los tipos sociales. Entonces, la obligación principal del accionista es la obligación principal de cualquier socio: integrar el aporte. Entonces, comenzando por hablar de obligaciones, cuando uno habla del accionista, tenemos que la obligación principal es integrar el aporte. Y eso lo destaca, además, el artículo 317 de la ley. El artículo 317, que está en el ámbito específico de sociedades anónimas, hace referencia a su obligación principal, aclarando que los suscriptores estarán obligados a integrar el valor de las acciones suscritas en las obligaciones previstas en el contrato social, el programa de constitución o las resoluciones de la asamblea. En su defecto, cuando se delega al directorio la decisión de cuándo se va a integrar las acciones suscritas, en cuanto se tome esa decisión, hay que cumplir. Cuando lo decide el directorio administrador o una resolución de la sociedad, hay que hacer una publicación. En el caso de la sociedad anónima, esto es lo especial, que en definitiva viene a recoger este artículo 317. A ver, recordemos, cuando la doctora habló de capital, les explicó perfectamente el concepto capital contractual, capital social, capital integrado y capital suscripto. Entonces, cuando queda un capital suscripto, es decir, un compromiso de integración todavía pendiente de definir, cuando le dicen a los accionistas, llegó la hora de cumplir la promesa que ustedes hicieron suscribiendo capital, bueno, hay que hacer esto, integrar el aporte, pagar aquello a lo cual se comprometieron. Esto en definitiva es lo que dice el 317. ¿Por qué? Porque es la obligación principal. Y si no se cumple, da lugar a todo ese tema, incumplimientos, exclusiones, valoraciones por ese lado. Muy bien, con esta especial formalidad que acabo de comentar. Bueno, ¿qué sucede cuando los suscriptores no cumplen con las integraciones prometidas? Este es el 318, no me acuerdo si lo puse acá, no, se los redondeo en la explicación inicial. Primero que nada, inciso 1 del artículo 318, caen en mora, mora automática, diríamos, por el solo vencimiento de los plazos. Es decir, no hay que hacer ninguna interpelación, dice la ley de sociedades, y además es lo que corresponde, no hay que hacer ninguna interpelación.
De modo que no hay nadie mejor que él sabe que no ha cumplido, de modo que por ese lado no hay justificación de decir ninguna otra cosa. Y entonces ahí viene a la sociedad la posibilidad de elegir entre dos situaciones. La sociedad podrá reclamar judicialmente el cumplimiento con intereses, con los intereses establecidos sobre el saldo del pago, o si no, con un interés muy alto, el más alto de plaza, que es el interés bancario corriente para operaciones activas, más daños y perjuicios, ¿no? Es decir, la mayor cantidad que se puede reclamar, o si no, dice la otra opción que tiene la sociedad, declarar rescindida la suscripción con pérdida de las cantidades abonadas por el suscriptor moroso a favor de la sociedad, la que ingresará dichas sumas a ganancias o a reservas. Es decir, si alguien empezó a pagar algo y después no cumplió, bueno, lo que pagó va para ganancia de la sociedad y chau, fuera, ¿no? Se rescinde todo. Si correspondiere, la sociedad deberá obtener nuevas suscripciones para complementar el mínimo legal, es decir, a ver, esto ya no existe, ¿no? Porque ya no existe un mínimo en el sentido de aumento de monto de capital. Podría reducir el capital, pero si lo va a mantener como tal, bueno, entonces sí, tiene que llegar, si es necesario, al 25% integrado, ¿no? Si acá estamos en una hipótesis de capital suscripto que justito, en el momento de constitución de la sociedad. Le da un año para mantenerlo, y si en el año no encuentra, ahí sí es obligatoria la reducción de capital. Esto es estas normas de equilibrio relacionadas con montos y capital. La sociedad en cualquier momento puede decir, no, marcha atrás en la solución de una de estas dos que eligió, y puede pasarse para la otra. Es decir, primero dice, lo voy a cobrar, después ve que es muy difícil, que le va a costar mucha plata cobrar, no sé qué, dice, no, perfecto, voy a la otra. Declaro rescindida la suscripción y me quedo con lo que pagó a cuenta. Bueno, lo puede hacer. Después de todo, es la víctima, iba a decir, no víctima, ¿no? Obviamente no es víctima, pero me refiero, es aquella que ha sufrido un daño por la actitud de incumplimiento de algo tan relevante para el escenario. Ay, ¿qué pasó acá? Para el escenario de la vida social, como es que los accionistas doten a la sociedad de medios para cumplir con su objeto. Bueno, muy bien. Mientras el suscriptor sea moroso, además, es decir, ese accionista que suscribió no cumpla, no puede ejercer los derechos que le acuerda la ley o el estatuto. Así que tiene los derechos suspendidos porque no cumplió. Esto significa que si hay reparto de utilidades, no las va a cobrar, van a quedar a disposición, pero hasta que cumpla o hasta que rescinda, se entienda rescindida su participación. Bueno, derechos suspendidos es no votar, por ejemplo, en una asamblea. No podrá ejercer los derechos que la ley o el contrato le acuerden. Es esto. Bien. Esta es la parte de obligaciones e incumplimiento de obligaciones. Veamos en el resto del tema una situación, una temática muy importante, que es la del ejercicio de los derechos del accionista. De alguna forma, todo lo que estuvimos estudiando en la parte general, ¿no? Estos derechos patrimoniales y derechos políticos que permiten la consecución de los patrimoniales, pero todo esto también está presente en la sociedad anónima y su reglamentación, ¿no? Tal cual. Solo que por ese escenario distinto, esta situación de accionistas, de sociedades anónimas, mejor dicho, con vocación de tener muchos accionistas, y que por lo tanto, por más que la realidad implique que las sociedades anónimas, muchísimas son sociedades familiares, en definitiva, bueno, pero si alguna sociedad es posible que tenga gente que no se conoce y que sea accionista, es la anónima. Entonces esa es un poco la mirada del legislador. Y sobre esa realidad especial es que también hay un planteo con ciertas variantes cuando se hace referencia a los derechos de los socios de la sociedad anónima, es decir, de los accionistas. Y una de estas variantes de enfoque regulador está en el artículo 319, que es el que abre el articulado que reglamenta lo que son los derechos del accionista
y establece que algunos de estos derechos, algunos de los derechos del accionista, los califica, van a ser calificados como derechos fundamentales. ¿Mm? Y primero los enumera, dice, serán derechos fundamentales del accionista. Uno, bueno, y acá vienen, son estos que están aquí en el PPT. Participación y voto en asambleas, un derecho político. 2, ganancias, la obtención de las ganancias y remanente en la liquidación, un derecho patrimonial. 3, fiscalizar la gestión de los negocios sociales, un derecho político. 4, preferencia en la suscripción de acciones y otros títulos negociables, patrimonial. Y 5, receso, el derecho de receso, un derecho patrimonial, ¿no? Porque no es solo ejercerlo, sino además que le paguen, ¿no? Que es la idea fundamental de decir, me llevo, me voy y me llevo lo que me corresponde, ¿no? Es un derecho patrimonial. Así que derechos de distinta naturaleza se jerarquizan, dicho así, con la calificación de fundamentales que explica, en fin, este mismo artículo 319, que es lo que los caracteriza, y dice, estos derechos solo podrán ser condicionados, limitados o anulados cuando expresamente la ley lo autorice. Acá no hay autonomía, voluntad, aparte que valga. La ley dice que solo puede haber algún tipo de pacto o incluso eliminación del ejercicio de estos derechos cuando la ley lo dice. Si no, no. Esta es la fuerza de los derechos fundamentales. Bien. Luego la legislación, el legislador reglamenta, hace referencia con mayor o menor detalle, según la necesidad, según la importancia, a estos derechos, y bueno, y a otros derechos también relacionados con la sociedad, pero nos importa lo que dice de los derechos fundamentales. En primer lugar, derecho del voto. ¿Qué dice el legislador del derecho del voto? Artículo 322. El artículo 322 pone la norma general, que ya la habíamos comentado cuando hablamos de acciones. Cada acción ordinaria da derecho a un voto. Un accionista, una acción, un voto. ¿Podrá de repente, habíamos visto, recuerden, la clase pasada, que un mismo título accionario, mismo cartoncito, mismo papelito, puede representar más de una acción? Puede haber acción número 1 a 5.000. Entonces, cada acción da derecho a un voto. Es decir, es lo mismo todo, ¿no? No cambia la relación que dijimos. El único tema es que un cartoncito, por decirlo así, un soporte físico, puede representar más de una acción. Eso. No tiene ningún significado. Es más, si el que tiene en un título 5.000 acciones resulta que fallece y hay 2 herederos y se lo reparten por partes iguales, entregan a la sociedad y la sociedad le da 2 títulos de 2.500 acciones cada uno, si así lo solicitan, y no hay que hacer ningún cambio de nada, ni estatutario, ni nada, es solamente tomar los elementos que deben tener las acciones, que ya lo vimos, primero retirar como es la lámina, como se suele decir, que representa 5.000 acciones, y entregarla emitida, es decir, firmada por los representantes de la sociedad, entregar el equivalente a la que retiran en 2 láminas, en 2 documentos, que uno tiene 2.500 y el otro 2.500. Y ahí no hay que hacer ninguna operación de nada. Es un tema de papel e impresora, por decir así, y firma. Bien. Bueno, cada acción ordinaria da derecho a un voto. Lo que puede suceder, porque lo establece el artículo 322, es que el contrato social puede exigir un número mínimo de estas acciones para ejercicio del derecho. Es decir, a ver, ¿cada sociedad da derecho a un voto? Sí. Pero bueno, no puede votar el que es dueño de menos de 10 acciones. No quiere decir que valga 1 las 10 acciones, va a valer 10. Pero el tema es juntarse de a 10. Imagínense, bueno, eso es un tema hasta de organización. Estas sociedades que tienen 6 millones de acciones circulando por el mundo, porque ya aparecieron muy fraccionadas y ha habido aumentos a lo largo de la vida de la sociedad,
y bueno, los aumentos siguieron esto de tener mucha circulación, y además a esta altura además ya son tipo la Coca-Cola Company Limited, ¿no? Me refiero, a ver, estamos hablando de esas cosas, bueno, sí, sí, o algunas sin ser tan grandes mundialmente, puede darse. Pocas, en realidad, en nuestro escenario de pequeño país, pero puede darse. Pero puede darse. De modo que para este tema de una especie de trabajo de asamblea significativo, más o menos, dice, bueno, acá vamos a contar los votos a partir de 10. A partir de 10. Pero estamos hablando que esto lo va a resolver así y va a tener interés en que así sea. Bueno, una sociedad absolutamente, que tiene absolutamente multiplicado y atomizado lo que es el accionariado, ¿verdad? Viene por el lado de ahí. Bueno, a este efecto podrán agruparse teniendo un representante común para llegar a 10. Y esto en cuanto a algo de estilo, ¿no? Jamás vi que esto fuera un problema de nada en el Uruguay, por todas las razones de dimensión que decía. Lo cierto es que hay que explicar por qué la ley prevé este tipo de cosas. Pero acá nos interesa mucho también, en el momento de hablar de voto, el artículo 324. El artículo 324 se titula, tiene como nomen iuris, abuso del derecho del voto, del derecho de voto, dice. Y dice esto que está acá, dice, los accionistas responderán por los daños y perjuicios causados por el ejercicio abusivo del derecho de voto. A ver, esto de que en la anónima yo hago lo que quiero porque igual soy el accionista X, levanto la mano y no importa lo que haga, todo esto no es verdad, no es verdad. No lo ha sido hace décadas en el derecho comparado y en nuestro país nunca. Nunca, pero lo que pasa es que recién esta ley tiene la sabiduría de incorporar expresamente este tipo de expresión. Entonces, ¿qué quiere decir abuso del derecho del voto? Es decir, ¿en qué escenario está? Bueno, aquí la ley a ver, la ley no puede definir el concepto de abuso, ¿no? Porque en definitiva eso tiene que ver con las distintas circunstancias que sea. Pero abusar el derecho de voto puede tener que ver con apoyar decisiones que puedan convenir por otro lado o para cometer algún tipo de cometer no es la palabra, para que la sociedad tome una decisión corporativamente que en definitiva, por cómo se forman las mayorías, sea contradictoria con el interés social, pero se saca un gusto el accionista. Esto está muy relacionado, como ejemplo, si quería yo no plantear el mismo, pero lo voy a leer, con el artículo siguiente, que es el artículo 325, que habla de conflictos de interés. El artículo 325 dice que los accionistas o sus representantes, que en una operación determinada, dice la ley, tengan por cuenta propia o ajena un interés contrario al de la sociedad, deberán abstenerse de votar esos acuerdos. Esperen que se volvió a ir para atrás. Esperen. Acá. Deberán abstenerse. Deber de abstención cuando hay conflicto de interés. ¿Abstención de qué? De voto. Estamos hablando del derecho de voto. Artículo 322 sobre el voto, 324 y 325 en caso de conflicto de interés. Y si contravinieran esta disposición, si votan igual, a pesar de tener conflicto de interés, van a ser responsables de daños y perjuicios cuando sin su voto no se hubiera logrado la mayoría necesaria para la decisión correspondiente. Es decir, a ver, si al final no tuvo incidencia su voto, debió abstenerse, incumplió, pero no es responsable por los daños y perjuicios, porque sin él, igual, sin su peso, en proporción cuantitativa, digamos, ¿no? No hubiera volcado la decisión de la sociedad. Sí, fue determinante su posición para que tuviera lugar esa decisión corporativa, bueno, ahí daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque él no debió haber votado. Y esto es muy importante. Sí. Con respecto a esto del conflicto de intereses, entiendo, no sé tú qué entiendes, pero cuando hay varios temas a resolver en una asamblea,
él tiene que establecer el conflicto de interés y no votar respecto a ese punto Por del supuesto. orden del día, pero Por respecto a lo demás establecido al orden del día que no afecta porque no tiene un conflicto de interés, en ese caso sí puede votar ese accionista. Yo creo que sí. Es decir, el punto específico, además, la ley dice, a ver si la ley dice, en una operación determinada. A ver, si hay más de un tema respecto de la operación, serán todos, porque es la operación. Pero esa operación, a ver, si la operación está en más de un punto del orden del día, serán todos los que esté. Pero cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con el tema, ahí vota perfectamente en la misma asamblea. No entiendo cómo podría ser de otra manera a tenor de lo que dice el 325. Porque tampoco, a ver, bueno, si me dicen, bueno, pero lo que pasa es que el hijo es el único accionista y CEO de la principal competencia de la sociedad. Bueno, ahí capaz que tiene un problema muy complicado. Pero esto no es solo una operación, ahí van a ser muchas operaciones las que pueda tener. Ahí tendrá que blanquear de otra manera con los accionistas, demás, pero digo, a ver, este no es un escenario tan común, creo. ¿No? Porque las cosas familiares a veces son... cuando hay... A ver, seamos más lógicos para que no quede mal el ejemplo que puse. Cuando es la única competencia, ¿no? Cuando hay varias competidores en el mismo rubro, y uno es del padre, el otro es del hijo, pero son muchos más, bueno, ahí no hay problema. Pero cuando son solo dos, la cosa parece más complicada. Pero claro, es solo por el punto, exactamente. Bueno, redondeando este tema de voto, una acción, un voto, a menos que haya alguna otra cosa que ya veremos, y ningún accionista hace lo que quiere totalmente. A ver, sí, va a hacer lo que quiere porque es libre, pero ante temas de abuso posible y ante temas de abuso que se define como conflicto de intereses, que está muy reglamentado en el 325, esas son limitaciones al derecho de voto. Y hay responsabilidad por daños sin perjuicios en cualquiera de los casos. Solo que en conflicto de interés, la responsabilidad es solamente cuando con su voto es que se define la decisión de la sociedad comercial. Segundo, ganancias y remanente en la liquidación, otro derecho fundamental. Acá ya hemos hablado de esto. Hemos hablado de algunas normas generales cuando hablamos de socios en la parte general que se traslada, mismo al hablar de capital también, y cuando hablamos de la liquidación y qué significa, ¿no? En este proceso el poder acceder al remanente. Acá hay algo especial que prevé el legislador. Es lo que se llama el dividendo mínimo obligatorio, que debe, en principio, necesariamente ser repartido entre todos los accionistas de la sociedad. Pero hay que explicar algo también, y que también tiene que ver con autofinanciamiento, con financiamiento, y es el llamado autofinanciamiento por la sociedad. Una sociedad comercial, una sociedad que tiene actividad empresarial, necesita dinero. De ahí, no solo necesita dinero, mueve dinero. Y por lo tanto, a veces necesita inyecciones de recursos, como se suele decir. Y por eso, en cualquier tipo de organización empresarial, y bueno, si hablamos de una empresa organizada con este formato anónimas, que es muy frecuente, el tema constante es financiamiento, recursos y todo. Una de las formas más mejores, una de las formas más fáciles, iba a decir, pero la palabra que me pareció fue mejores de acceder a recursos, es el autofinanciamiento de la sociedad, porque es dinero que no hay que devolverlo, no hay que pagar interés por usarlo, y que está ya adentro de la sociedad. ¿Qué quiere decir autofinanciamiento? Autofinanciamiento quiere decir que la sociedad necesita dinero para trabajar, pero la sociedad generó ganancias en el ejercicio civil anterior. Entonces tiene una suma de dinero para distribuirle a sus accionistas. Pero en vez de distribuirla, dicen, no, vamos a usarla para seguir trabajando, que es mejor que tener este dinero adentro que pedirle dinero al banco que nos dé la misma suma y que después tenemos que pagar intereses.
¿no? Entonces es más barato, por decir así, el dinero autogenerado por la sociedad que el dinero que viene de terceros. El que viene de terceros hay que pagarlo. No, ¿qué va a encontrar? La varita mágica que le llegue, ojalá, no es que le pase a alguien eso, pero o a uno mejor, pero digo, no es así. Entonces, en las empresas que trabajan siempre está esto de que la mayoría cuando está comprometida con el trabajo empresarial y además gana por ser director o algo, gerente, va a preferir el autofinanciamiento. Y una minoría, usualmente una minoría, que solamente tiene un dinero invertido y que espera tener un retorno, se queda sin nada. Es decir, esto también viene a cuento por otra forma de acceder a este tema, y es que históricamente, miren, estoy hablando, hay un famoso libro de hace 300 años, el inversor, el accionista en definitiva, tiene dos grandes personalidades. Por un lado, el empresario, y por otro lado, el que solamente es inversor. ¿Cuál es el accionista empresario? El accionista empresario es el que trabaja en la empresa, es el que no solo es el director, está en el directorio de la empresa, pero además, como es el gerente, gana un sueldo, ¿no? Y bueno, y está todo el día ahí, trabaja todo el día ahí, y tiene un sueldo importante porque esta es su vida y lo hace muy bien. Y está él, y está otro accionista, y otro más, y estos son los accionistas que cobran un dinero trabajando para la empresa. Ese accionista, que además si son directores son solidariamente responsables ante los bancos de todo, es decir, no es solo ser director y tener el sueldo, sino todos los demás compromisos del patrimonio personal que terminan involucrados en ser de esta forma, porque los bancos le dicen, sí, el directorio, venga todo el mundo, garantía solidaria. No viene, no hay plata. Así que van todos y firman garantía solidaria. Esa es una realidad que ustedes van a ver en las sociedades anónimas empresarias, seguro. No van a ver otra cosa. Bueno, decía, bueno, en este escenario, y bueno, y ese accionista que trabaja ahí dice, no, ¿para qué vamos a pagarle al banco con toda la cantidad de cosas que tenemos pendientes de pago en el banco y en el otro? Vamos a usar las ganancias para pagar las necesidades que tenemos y para generar, ¿no? Tenemos un saldo con los proveedores para poder vender esta mercadería, lo que sea, ¿no? Y bueno, y hay un porcentaje que usualmente es una minoría cuando predominan estas decisiones, que es todo lo contrario. Ellos no ganan un peso de la sociedad, no trabajan para la sociedad por la razón que sea, ya sea porque no quieren o porque no lo deja la mayoría, porque no lo contrata y no lo vota, punto. Y está en todo su derecho. Y lo único que pueden obtener es ese porcentaje que les toca por lo que tienen de las utilidades anualmente. Y bueno, y si antes de la ley podían hacer que todo ese dinero quedara para la sociedad, mejor. Pero esto desestimulaba la inversión en las sociedades. Y el legislador, eso lo expresa, no solo el legislador al final, sino la comisión especial integrada por los 3 profesores, la comisión especial de la Cámara de Representantes en materia de sociedades comerciales, integrada por los 3 profesores de Derecho Comercial y 3 legisladores, eso creo que lo hablamos cuando arrancamos sociedades. Ellos decían, no, acá tenemos que estimular que también sea un instrumento de inversión la sociedad anónima. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, sobre la base de fuente, creo que fuente de la ley francesa en este caso, pero esto ya estaba también en Argentina, dijeron, hagamos que un monto fijo de las utilidades netas de cada periodo deba ser distribuido entre todos los accionistas. Dividendo mínimo obligatorio del 20% de las utilidades netas de cada periodo, artículo 320. El accionista puede exigir el cobro en dinero. Esto no lo arreglan con un cobro en especie ni en algún otro título de nada. Cobro en dinero. Ahora, hay una excepción a este dividendo mínimo obligatorio que además se cumple estrictamente, y además se cumple para no tener a minorías en contra. Yo creo que en distintas sociedades en que he visto de varios y distintos accionistas, me refiero, que cumplen esto, lo hacen hasta como un medio de paz social, por decirlo de alguna manera. Pero bueno,
igual hay una excepción. Es decir, si la sociedad realmente necesita dinero y está mal, por alguna razón, bueno, ahí sí, ahí hay que hacer uso del dinero más barato que sea, como sea que haya, ¿no? Y esa es la excepción a esta obligación de distribuir necesariamente este 20%. Y entonces esta obligación del dividendo mínimo obligatorio no rige cuando lo resuelve la Asamblea de manera fundada y expresa. Es decir, no es que dividir, vamos a no dividir, perdón, a no repartir dividendos. Levantamos la mano. No, señor, hay que decir. Dado que hay imposibilidad de ampliar créditos y que resulta, por lo tanto, muy costoso ir a otros mecanismos crediticios, el directorio entiende prudente que excepcionalmente y debido a esta situación particular de la sociedad, no se distribuya ni un solo % del total de las utilidades netas de este periodo, ¿no? Es decir, tiene que haber un fundamento. Y la Asamblea va a decir, acorde al fundamento expresado en la propuesta del director, eso va a tener que estar establecido, votamos que no se distribuya nada de dividendo. Pero esta no distribución de dividendo requiere una mayoría especial de la Asamblea, que es 75% del capital social, ¿no? Que acá, en este caso se lee como capital integrado. Es decir, es una mayoría muy grande del capital de la sociedad. No tiene nada que ver con los presentes. Los presentes sabemos que no necesitan ni siquiera llegar al 50% para que eventualmente funcione en última convocatoria cierto tipo de asamblea. No, acá es 75% del capital social. Y además, tercero, es decir, dijimos, resolución fundada y expresa de la asamblea, mayoría especial fuerte, que es el 75% del capital integrado. Tercero, opinión favorable del síndico de la sociedad. Es decir, existiendo este órgano de control, vamos a ver, la semana que viene o la otra, creo que la semana que viene, vamos a ver qué es, cómo se reglamenta. Tiene que decir, estoy de acuerdo. Realmente lo que dice el directorio refleja un momento complicado de la sociedad comercial y amerita una resolución excepcional de la Asamblea al respecto. Una cosa así, más complicada o más sencilla. Entonces, en este caso no funciona este dividendo mínimo. Pero si no, dividendo mínimo obligatorio es lo especial en el caso de la anónima. Ahora, y acá continúa el artículo 320, si se resolvió no abonar el dividendo mínimo, no se va a pagar ninguna retribución calculada sobre utilidades. Ejemplo, el directorio, los directores, por el hecho de ser directores, muchas veces se decide por una asamblea extraordinaria o está en el estatuto de la sociedad, va a recibir el 2% de las utilidades anuales para que entre ellos se distribuyan. O la comisión fiscal también va a recibir el 1% o el 2%, ¿no? Esto depende de la sociedad. Yo he visto siempre 1% o 2%, en señal de retribución por el ejercicio del cargo. Bueno. Si está tan mal la sociedad que no se puede distribuir dividendo mínimo, olvídense, directores, olvídense, órgano de control, que ustedes merezcan utilidades retributivas, ¿no? Porque si no tiene retribución el accionista, tampoco merece que la tengan los integrantes de los otros órganos, ¿no? Por solidaridad en el problema, o porque capaz que por ellos un poco es que está la cosa así, no sé, pero en ninguno de los casos, ninguno de estos dos casos sería meritorio que lo tuviera. Bueno, por supuesto que la excepción de no pagar es las utilidades con destino a reintegrar la reserva legal o cubrir pérdidas de ejercicios anteriores, ¿no? A ver, esto hay que hacerlo igual. Es decir, si hay utilidades en un periodo y no se van a distribuir, igual hay que aplicar las utilidades para reintegro de reserva legal, es decir, si la reserva legal no está ya al tope legal, es decir, falta, bueno, hay que poner la parte que corresponda, y si hubo pérdidas en ejercicios anteriores hay que cubrirlos. Eso igual. Es decir, para esto no cuenta el no distribuir.
para todo lo demás sí, incluida las remuneraciones. Tercero, bueno, esto es muy, muy importante en la cultura de la batería de mecanismos que tiene que manejar un socio, en realidad los abogados de los socios, de los accionistas, cuando empiezan los problemas en la sociedad. Es un derecho fundamental fiscalizar los negocios sociales, el control. En definitiva, la información. Porque para controlar, ¿qué significa? Que me den la información, así yo sé lo que pasa. Eso es controlar. Controlar no es ir y mirar, nada más. En todo caso, mirar ¿para qué? Para saber. No es menor que tengan presente en qué consiste el control. El control significa tengo toda la información, ¿para qué? Para ejercer los derechos libremente, informadamente. Si sin información no hay libertad. Esto que es muy grande, es así, es muy grande y se aplica también a todos los niveles. Si nadie tiene libertad de opinar si le cercenan, en realidad, si le cercenan la información. Y eso se traslada al mundo de los negocios y al mundo de las sociedades comerciales, tal como estamos viendo acá. Bueno, para que tenga información el accionista, se puede articular su control, su derecho, en torno a 3 normas que estamos aquí viendo en este momento. El artículo 321, que hace referencia al derecho de información, el artículo 339, que de pasada lo mencionamos y tiene que ver con la exhibición de libros, de pasada lo informamos cuando hablamos del libro del comerciante, ¿no? Que tiene que ver con la exhibición de libros de la facultad, y por último la norma de la solicitud de información a la sindicatura, si es que la hubiere, que veremos con detalle toda la organización de la sindicatura, pero hoy hemos de tener presente este numeral 7 del artículo 402 respecto de este tema. Comencemos por el artículo 321. El artículo 321 es el paralelo al 75 de la parte general, ¿se acuerdan? Cuando vimos que es el que consagra ese derecho de acceder a la información para todo socio. Bueno, de eso trata el 321, el acceso básico a la información que merece tener el accionista. Y el artículo 321 dice que los accionistas tendrán el derecho de obtener informes escritos o copia de. Y acá dice, tendrán el derecho de obtener estos documentos, ¿no? El informe escrito o copia de informes escritos que hubiera. ¿Qué son cuáles? Miren el carácter de estos contenidos. Nómina de integrantes del directorio y del órgano de control, así como de los suplentes. Resoluciones propuestas por el directorio o el administrador a las asambleas y los fundamentos. Lista de accionistas inscritos para asistir a la asamblea y la de quienes fueron, la de quienes asistieron a ellas. Las actas de asambleas. 5. El balance general, que es estado de situación y estado de resultados. La memoria del órgano administrador, el informe del órgano fiscal si lo hubiere. Es decir, a ver, son documentos muy básicos, ¿no? Son documentos que hacen al funcionamiento de la sociedad y realmente son ineludibles. Acá no está pidiendo nada extra. Son los documentos mínimos de los que tiene que disponer el accionista para tomar decisiones. No solo para saber dónde está parado, patrimonialmente cómo está, para controlar quién está haciendo qué, pero para tomar decisiones. O si no, para actuar respecto a las decisiones tomadas. Por ejemplo, haciendo referencia a algo que recién vimos sobre el tema del derecho de voto. Acá dice, el 3, ¿no? Dice, la lista de accionistas inscritos para ir a una asamblea y la de quienes asistieron. Y después, los contenidos de las actas de asamblea. Bueno, aquí evidentemente, si hay desacuerdo con algún tipo de decisión, bueno, hay que ver quién votó, si había intereses contrapuestos, y si el que votó incidió no debiendo haber votado, y bueno, va a tener que hacer de esta forma, y eso lo vamos a ver la clase del lunes, no, lunes es feriado, del miércoles de la semana que viene, vamos a ver que puede ser una impugnación de asamblea. Esto de impugnar asambleas lo vamos a ver en el taller también, ¿no? Con forma más dinámica. Pero obviamente, si entiende que el que asistió debió abstenerse, si no tiene todas las acciones declaradas por alguna,
a ver, lo que sea, para ejercer ese derecho al voto en el plazo que manda la ley, ese derecho al voto no, ese derecho de impugnación, obviamente por su interés legítimo, bueno, tiene que tener información, tiene que tener información. El balance general, es decir, tiene que saber cuánto le están repartiendo, en qué gastó la sociedad, por lo menos los grandes rubros, ¿no? Los fundamentos. De esto trata toda esta información, los integrantes del directorio, por supuesto. Algo que está en el registro, en el registro que se lleva entre los registros públicos, en el registro de administradores. No puede ser que no se lo dé la sociedad y tenga que ir el accionista a pedir información registral para eso. No puede ser. A él, primero que nadie, se lo tiene que comunicar la sociedad. Y todo esto que es muy básico, las resoluciones del directorio, qué decidió cuándo el directorio, por qué, bueno, porque hay que ver qué fundamento tuvieron, cuántos directores estaban, le tomaron la decisión legítimamente, hay una resolución o lo decidió alguien afuera. Bueno, porque de repente hay un director que tiene tiempo de pedir una reconsideración o lo que, bueno, y todo eso es información para el accionista. Todo esto, como ven, es muy básico. Y a ustedes les parecerá mentira, pero a veces se lo niegan a los accionistas. Cuando están en guerra, directamente no le dan, o no le escuchan, hay cualquier cosa, ¿no? Bueno, y ahí está, va uno, abogado, entonces va y no le abren la puerta, no le abren la puerta al alguacil, cuando va con una intimación que tiene que ver con el ejercicio del derecho a información. A veces ha habido que ir con un policía, porque hay cosas muy humanas, ¿no? Hay mil anécdotas de temas de un lado, del otro lado, ¿no? Pero en definitiva son temas humanos, ¿no? Bueno, a ver, no puede ser, es ilegal, todo lo que quieran, pero es esa naturaleza humana complicada, ¿no? En fin, lo cierto es que este 321 les aseguro que es fundamento de acciones que hay que plantear, y ya está. En la parte final del 321 dice, si el órgano administrador rehusara proporcionar total o parcialmente la información o copia solicitada, el accionista podrá pedir al juez que la ordene. En este caso, todos los gastos y honorarios que se devenguen serán de cuenta del administrador o de los directores omisos, los que responderán personal y solidariamente entre ellos. Con mucho y buen criterio, los legisladores de la ley 16.060 pusieron este plus, para empujar, ¿no?, a que esto se produzca. A ver, ¿cómo es el asunto del 321? Primero, buenamente, el accionista lo pide. Manda, capaz que hasta no tan buenamente, manda un telegrama. Después del telegrama hay que ir con un escribano, ¿no? Y para tener actas, un acta de intimación a que le proporcionen tal información en el plazo de X días, en tal domicilio de tal hora, y que ese domicilio sea el domicilio del abogado, además, para que haya gente y no haya duda, ¿no? Y después capaz que no lo llevan tampoco. O a veces lo que hacen es que llevan cosas insuficientes, ¿no? Llevan solamente el estado de situación, una cosita por ahí, porque igual como ya está publicado, ¿para qué no se lo van a dar si puede estar colgado online, ¿no? No la dan incompleta. Bueno, entonces ahí es importante dejar documentado que lo que se entregó fue tal cosa, tal manera, y reclamar el resto. Pero para que funcione a nivel judicial, la requisitoria de intimación judicialmente de la información, y esto ya va a mayores, ¿no? Porque cuando ya arrancamos en el juzgado, acá esto termina mal para todos usualmente, pero va a terminar mal también para ellos. Esto termina en responsabilidad de administradores, vaya a saber qué hay atrás, bueno. Decía, lo menos que hay que llevarle al juez es una negociación previa medio light que haya habido y que no haya tenido suerte, por ejemplo un telegrama, y después un acta notarial de intimación que transcurrido el plazo tampoco lo hayan cumplido, ¿no? Sin estas formalidades, aunque no lo dice la ley, pero es la lógica. Porque si nunca le pidió nada a un administrador, y va al juez a decirle, y el juez va a decir, bueno, derecho tiene, pero acá el tema judicial tiene que probar que el órgano administrador rehusó proporcional, total o parcialmente la información. Recién ahí usted va al juez a pedir lo demás.
Y hay que acreditarlo, ¿no? Y rehusar no quiere decir que tenga que probar que le dijo que no, tiene que probar que no se lo dio, en definitiva, porque uno lo que dicen, capaz que no lo dice, pero no le da nada. Suelen hacer eso, no le dicen que no, pero no le dan nada, ¿no? En fin, 321 lo van, sí, para quienes estén un poco cerca de temas de sociedades y de empresas, lo van a usar. El 321 van a terminar teniendo un modelito de fundamento de demandas del 321, porque lo van a terminar usando. 321. Bueno, pero el 321 es solamente un paso. Después tenemos otro tipo de información a la cual también puede llegar y le puede interesar llegar al accionista, que no está incluida en el 321. Y me refiero al 339. El 339 específicamente hace referencia a los libros de la sociedad. Dice libros de la sociedad sin distinguir, es decir, no solo son contenidos que están en el 321, que cuando habla de resoluciones, actas de asamblea, hace referencia al libro de actas de asamblea, al libro de actas del directorio. El 339 incluye los libros de comercio, ¿no? Porque dice la exhibición total de los libros de la sociedad, tiene el 339 ahora, tanto de los exigidos por el Código de Comercio, ¿no? El diario, inventario y copiador de cartas, sobre todo el copiador de cartas tan interesante, mentira, esto es sarcasmo. Decía, tanto de los exigidos por el Código de Comercio como de los previstos por esta ley, ahora después vamos a hablar de eso, podrá ser ordenado por el juez cuando lo soliciten accionistas, y acá vienen las condiciones, que representen por lo menos el 10% del capital integral, no cualquiera. Y esto está bueno, es decir, es un reequilibrio, porque no se olviden que el principio general en materia de libros de comercio particularmente, bueno, y de todo, porque los demás libros incluyen decisiones comerciales del directorio, se protegen por secreto, confidencialidad, porque es el corazón competitivo de la sociedad comercial, todo lo referido a este tema. Entonces, pensemos, estas sociedades atomizadas con millones o miles de acciones, y acá puede venir alguien de la competencia para querer ver qué pasa. O capaz que viene, yo qué sé, un periodista de estos escandalosos, de scratches y cosas raras, que le da por publicar información y dice, a toda la información que accedo la publico, o peor, ni siquiera publica con la cara, la pone en la dark web ahí para que circule. Hoy estoy con la dark web y con cosas siniestras. Pero, a ver, no tendría sentido que el legislador no contemplara estos riesgos. Por eso dice, bueno, no, que se junte el 10%, que es bastante, ¿eh? 10% es, a estos efectos es. Ya no va a encontrar en sociedades grandes un 10%. Eso no solo es inusual, es imposible, diría, para hacer algo así, que si no tuviera una razón económica por realmente ser accionista, ¿no? Bueno, bien, decíamos, siguiendo con esto, primer requisito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya sé, lo apreté con el, ahí va, el 339. Primero, 10% del capital integrado. Segundo, se indiquen actos violatorios de la ley o del contrato social o existan fundadas sospechas de graves irregularidades cometidas por cualquiera de los órganos de la sociedad. Es decir, no es mera curiosidad, no es un escenario meramente de quiero tener la información, como puede ser el 321, que no piden esto. Aquí, esto que es más intenso, que es un paso más allá, aquí le piden que indique si hay actos violatorios de la ley o del contrato, o fundadas sospechas de graves irregularidades. En definitiva, con la información estas que lo pueden comprobar o descartar, ¿no? Pero el problema es que no accede a la información, no le dan esta información. Bueno, aquí uno cuando habla acá, cuando le dicen actos violatorios de la ley, un acto violatorio que no le dan información, de cajón, ¿no? Si cuando pidió la información no se la dieron, están violando el 321. Yo entiendo que el hecho de decir no me dan la información del 321 me habilita el 339. Supongo, doctora, usted lo ve así también, ¿no? Son escalones, ¿no? Si lo que tienen que darme no cumplen, perfecto. No solo estoy pidiendo formalmente el 321, sino a mi vez hay otra duda acá que he visto, es,
¿tengo que hacer primero el accionamiento del 321 y recién después hacer el accionamiento del 339 o puedo hacer los dos a la vez? Yo entiendo que se pueden hacer los dos a la vez, porque ya cuando no me cumplen y tengo que recurrir al 321, ya estoy en un escenario de que hay actos violatorios a la ley, ¿no? Porque llegar al juez con el 321, ¿sí? No sé, Sí, comparto. evidente, Sí, porque no me van a decir primero el 321 y después el 39. Lo hubiera dicho el legislador no lo dijo. Así que yo, ante lo primero que no me dan, le caigo con el 321 y el 339. Por las dudas, ¿no? Si no me quieren uno, yo pedí el otro. Muy bien. Bueno, esto hay que fundarlo, explicarlo indiciariamente, ¿no? Pero aparte de eso, estar un poco arriba del órgano de administración y representación y pedir, ¿sí? Porque todo eso se va a juntar como prueba si no nos están dando, ¿sí? Telegrama Para pedir después colaborado. algo más severo que puede ser la intervención judicial. Ahí va, ahí vamos creciendo, ¿no? Para intervención judicial y gastar en eso es el paso después de todos estos de la fiscalización. Exactamente, primero ir a la vía interna, que tengo que agotarla, ¿sí? Me faltaba ese tercer punto del 39, acreditándose el agotamiento de los recursos previstos en el contrato social y en la ley, ¿no? Que es lo que dice la doctora, agotando la vía interna. Ahora, si la ley no dice más nada, o lo que pueda decir la ley no está en la sociedad, ya estoy pronta, porque agotando estos recursos cuando existen. A ver, vamos al tercer paso. El 402, numeral 7, que es algo muy sencillo. El 402, que habla de competencias del órgano de control cuando existiere, ¿no? En una sociedad cerrada no tiene por qué existir, no es obligatorio que exista. El artículo 402, que habla de la fiscalización privada, ¿no? El control privado, el 402 se llama atribuciones y deberes del síndico o de la comisión fiscal, y el numeral 7 dice suministrar a los accionistas que representen no menos del 5% del capital integrado en cualquier momento que estos lo requieran, información sobre las materias que sean de su competencia, del órgano de control, y el órgano de control tiene como competencia saber qué es lo que está haciendo el órgano de administración y representación, y saberlo en relación con lo que es cumplir la ley y el estatuto, ¿no? Ese es el tema. Bueno, a ver, a menos que haya un órgano de control, y por lo tanto también hay que pedir, además de mandar al escribano para que intimara que cumpla el administrador, hay que tener una nota enviada, y si el síndico es medio pillo como los administradores, mandarle también al escribano con la solicitud de información. Si no le contestan esto, o le contestan con evasivas, porque algo contestan para después poder decir, ay, no, pero yo contesté, no soy malo. Contestan a lo Cantinflas también, ¿vio? Como sea que no cumplen. Bueno, luego viene la instancia con estas dos cosas. Sí, el juez tiene que mandar a ver, y el que recibe la orden del juez ya sabe, ahí vamos con el alguacil sin duda, y con el alguacil y la policía y lo que sea, ¿no? Me refiero, bueno, ahí es lo máximo todo. Y se llega a ese punto para todo lo demás, ¿no? Para lo que dice la doctora. Inmediatamente con el resultado que ahí se lea, ahí pedir la intervención judicial. A veces, cuando ni se logra nada con el derecho de fiscalización, la intervención implica, vaya a mirar el libro que no me lo muestran, ni con la orden del juez del artículo 339, o porque ha pasado. O más que no me lo muestran, se hacen los que no están, ¿no? Ese tipo de cosas que es lo mismo a los efectos que corresponden. Pero yo tenía un comentario, es decir, exhibición del 39 dice agotar el mecanismo interno. Si no hay órgano de control, si no dice nada específicamente el contrato, que eso es lo más común. Y yo voy con la exhibición de libros nada más que habiendo intimado con escribano, ¿no? Habiéndole hecho una intimación con escribano a la sociedad. Eso funciona, digo, tengo comprobado que funciona, pero digo, esto
esto de agotar la vía interna no es una dilatoria, es cuando está prevista. Si no hay nada previsto, se entiende que agotó los recursos previos. ¿No? Porque si no, uno le está entrando en la trampa, ¿no? En la trampa de la contraparte. Bueno, bien. Como les decía, y demoramos algunos minutos, y esa es la razón de dedicar un espacio a esto. Perdóname, Acá, Beatriz, también sí, estaba pensando en el 410, porque si, porque acá a la auditoría interna, sí, este es ahí otro tiene que camino. ser accionistas que representen un 10% del capital integrado, también es bastante alto el Esas son, porcentaje de sí, pedir sí. la información, que no me establece el 410 qué información le vamos a pedir, ¿no? Y la básica Bien. seguro, la del 321 seguro. Sí, en realidad la doctrina, la mayoría entiende que, salvo hay autores, que creo que es Alicia Ferrer y creo que hay otra docente más, que ellos entienden que es un poco más la información, no es solamente A la, ver, la del 321, sino que podría ser más, porque con la del 321 no logran saber la bueno, complejidad del asunto. ¿hasta dónde se puede meter la auditoría interna y por qué? Sí, puedes mirar todo, pero todo también cuando estás haciéndolo para un accionista y para un caso de derecho que no me muestran. A ver, seguro la del 321. Digo, eso no cabe duda, porque eso es lo básico que hay que saber. Ahora, si hay una norma específica para exhibición de libros, ¿cómo la voy a pedir por la auditoría? Si eso me dicen que los libros son por un camino especial. Esa parte no me queda clara. No estoy diciendo absolutamente no, es decir, no es que le vea en contra, pero digo, cuando la ley tiene una herramienta para algo, no es para utilizar un camino para todo lo demás. Salvo que usted diga, algo que no esté en el 321 y que no esté en el 339. ¿Qué puede ser que le interese? Decisiones comerciales, pero decisiones comerciales están en el libro de directorio o no están. No, pero pueden ser temas que son confidenciales y que tienen cláusula de confidencialidad. Pero están Y en los hay, libros con cláusula de confidencialidad. Digo, no hay nada de la sociedad que no esté en los libros. Puede haber una sesión de directorio cuya acta sea confidencial. Es raro esto. yo no lo he visto, no sé. No, además que sea confidencial, confidencial ¿por qué? Para un socio. Porque no representa el porcentaje legal, pero si representa el porcentaje legal, ¿qué va a hacer? A ver, si lo confidencial es otra cosa, es algo que es una obligación de la sociedad con un tercero, ese es otro tema. Acá no No, yo le puede estaba ser. haciendo referencia con un tercero, algún contrato con algún Ah, tercero. no, eso no llega. No, eso no, que se A olvide. eso sí, Eso que se olvide. Eso que se olvide porque ahí dentro de la sociedad, yo pensando en un tema de know-how, típicamente, de estos temas de sí, propiedad intelectual y know-how, vamos, no, eso no se lo eh, van a dar. no se lo van a dar. No, porque la idea del pacto de confidencialidad es que lo sepa quien debe saberlo de la sociedad y ni siquiera tienen que ser siempre todos los directores. Eso, así no, qué lío va a tener con el contrato. El juez que diga algo así. No, eso no. Yo pensaba algo confidencial, algo que esté preparando, yo qué sé, un accionamiento, esas cosas, ¿no? No. Que creo que tampoco correspondería, porque en realidad el punto es que si está la decisión tomada, tiene que estar en el acta de directorio. Y si es confidencial y no está tomada la decisión, está en la cabeza del director, no le pueden obligar a ningún director a que diga un secreto. No, porque no es una decisión todavía. Pensando en situaciones, ¿no? Que uno puede ver, pero un contenido de un secreto, qué locura. No. Visto desde el punto de vista del contrato de know-how, ¿no? No lo veo porque sería ilegítimo. Sería ilegítimo y peligroso para la sociedad. Totalmente. Bueno, seguimos. ¿Qué hora tenemos? Y media. Seguimos redondeando. Pero bueno, venía diciendo, vieron que hicimos bastante hincapié en este tema, ¿no? La doctora y yo hablando, esto es importante. Esto es importante. Esto es, ¿vieron esa imagen del derecho que blande la espada? Bueno, esto es la espada. Estamos afilando la espada.
Este es un tema y no es nada tampoco frecuente. Cuarto, esto va a ser medio complicado explicar porque es larguirucho. Bueno, lo arranco explicando y terminamos viendo algunas situaciones de repente la próxima clase junto con otros temas. Pero sí, nos va a dar bien el tiempo. Preferencia en la suscripción de acciones. A ver, los accionistas, esto sale en el artículo 326, surge de su texto, tienen un derecho de preferencia a la suscripción o adquisición de nuevas acciones de la misma clase y el derecho de acrecer en proporción a las que poseen. Ese es el enunciado de este derecho fundamental de los artículos 326 y siguientes. ¿En qué escenario estamos acá? Acá estamos en el escenario del aumento de capital de la sociedad anónima. A ver, no hay que confundir esto de la suscripción con el capital suscripto. Capital suscripto es en la Constitución, es un compromiso de integrar cuando lo decida la sociedad, ya sea la asamblea o que la asamblea haya delegado la decisión del momento en el directorio. Si cuando sea que se decida, y haciendo la publicación correspondiente en estos casos, ahí el asunto va y se integra lo que se comprometió el accionista a entregar a la sociedad cuando la Constitución. Esto es otra cosa. Ya está funcionando la sociedad y se va a aumentar el capital. Cuando se va a aumentar el capital, por el monto que sea, esto significa que va a haber nuevas acciones continuantes, circulando. ¿Por qué? Bueno, porque si yo tengo un capital de 100.000, que es lo que venía diciendo, que tiene 100 acciones de 1.000, ¿no? Y voy a aumentarlo al doble. El capital va a ser de 200.000. Y voy a tener que tener más acciones, si no voy a cambiar el monto de las acciones. Es decir, voy a tener que tener más cuotas alícuotas circulando. Entonces va a haber más acciones. A esto es que se refiere el 326 cuando habla de la suscripción de acciones. Derecho de preferencia a la suscripción de acciones o nuevas acciones de la misma clase y derecho a crecer. Aquí, cuando se decide aumentar el capital, va a haber acciones que venían del tiempo de la Constitución y nuevas acciones en virtud de la decisión de aumento de capital. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una decisión de aumento de capital? Tenemos un capital de 100.000 con dos, vamos a hacerlo bien fácil, hoy no voy a hacer mucha cuenta hoy, con dos accionistas que tienen cada uno el 50%. 100.000, bueno, 50.000, 50.000. Son 1.000 las acciones, 500 acciones, 500 acciones, cada uno de los dos accionistas. Se va a duplicar el capital. De 100.000 pasa a 200.000. Bueno, va a haber 100 acciones más. 100 acciones más. Yo dije 50.000, 50.000 por montos, ¿no? 50, 50. Perdón, 500, 500 las acciones, porque son 1.000 de 100, 500, 500. Va a haber 1.000 acciones más, porque se aumenta el doble las acciones de 100. Y fíjense que el hecho de preferencia en la suscripción de acciones, lo que posibilita al accionista es que siga siendo, mantener su porcentaje, es que siga siendo accionista por el 50%. Porque si un socio que originalmente tenía el 50% de las acciones, después de la decisión de duplicar el capital social, no adquiere, va a haber reducido, en este caso, a la mitad, su incidencia por el porcentaje que le va a quedar reducido a la mitad. A ver, si la sociedad, cuando tenía 100.000, en la sociedad cuando tenía 100.000, cada socio tenía el 50%. Cuando se duplica a 200.000 el capital, si estos dos socios no adquieren acciones, en vez de 50 y 50 van a ser 25 y 25, porque los otros 100.000 van a ser el 50 restante, del nuevo 100.
Un aumento de capital implica un nuevo 100%, que va a ser la suma de lo que había más el concepto de aumento. ¿Me están comprendiendo esto, no? Porque además con esto de que no veo, no me dicen nada, no sé nada. ¿Me van siguiendo? Yo me confundí un poco, profe, ¿Dónde se confundió, Florencia? con esto que dijo cuando empezó a hablar de las cifras y que si aumentabas se mantenía y no sé. Ahí voy, ahí voy. Vamos a ir a otra. El whiteboard. Vamos a usar el whiteboard. La vieja pizarra. Por eso yo decía que capaz que esto era más para una clase entera, pero una entera, no los últimos minutos, pero por lo menos voy a explicar esto y las demás cosas del derecho de preferencia a la próxima. En el ejemplo este que estoy mencionando, tenemos 100.000 de capital, 100 cada acción, hay 1.000 acciones en total, y tenemos, voy a poner otro colorcito, ya que sé cambiar el color. Ah, no, pero vos no te quería cambiar. No importa, entonces voy a cambiar la próxima. Esperen, ya sé lo que hacer. Ahora me dio que quiero usar color. Ahora sí. Entonces ponemos dos accionistas, 50% cada uno, es decir, 500 acciones de 100 cada uno. ¿Queda claro esto, verdad? Sí, sí, eso sí. Ok. Entonces, ahora veamos qué pasa cuando resuelve en una asamblea extraordinaria la sociedad que se haga un aumento del capital social por el doble. El capital pasa a ser de 200.000, perdón, de capital. Cada acción va a seguir valiendo 100, pero lo que pasa es que va a haber 2.000 acciones, porque se aumentó. Es decir, de estas 2.000 acciones, 1.000 originarias más 1.000 del aumento. ¿Hasta aquí se entendió? Es en el caso de cuando aumenta el capital. Exacto. Vamos a poner acá, es cierto, vamos a poner aumento de capital al doble. ¿Sí? ¿Hay alguien que no lo haya entendido? Bueno, yo soy No, optimista. pero así esquemáticamente se entendió mejor. Pero ahora viene, hasta ahora sí, ahora viene lo otro, ahora viene lo otro. Lo otro es, entonces, opción 1, vamos a poner un asterisco. Si los dos accionistas adquieren todo lo del aumento, lo voy a poner así fácilmente expresado. Entonces, lo que va a haber son dos accionistas, 50% cada uno, pero cada uno va a tener 1.000 acciones, porque ahora hay circulando 2.000 acciones. Opción 2. La opción 2. Los dos accionistas no adquieren todo el aumento. No adquieren el aumento. Ingresa un nuevo accionista por el aumento. Entonces, la sociedad va a tener 3 accionistas. 2 de ellos que no adquirieron van a tener 500 acciones cada uno, es decir, 25%, es decir, la mitad. Y uno, el nuevo, que adquiere todo el aumento, tendrá las 1.000
nuevas acciones equivalentes al 50% del capital. ¿Mm? Es decir, ¿de dónde salen estas 500 acciones? A ver si funciona. Estas 500 acciones salen de acá. Ah, no me funcionó. Vamos a poner un draw, entonces. Estas 500 acciones salen de acá. ¿Me siguen? Y estas 1000 acciones, salen, a ver si esto funciona, estas 1000 acciones salen de acá. Bueno, esta quedó medio cambalache, pero es la idea. ¿Comprendido? Sí, profe. Sí, pero ¿podría ser tipo una captura de pantalla? Así nos Sí, queda la eso. puedo hacer. Me leyó el pensamiento. Gracias. Iba a hacer, acá hay una forma que, bueno, yo voy a hacer un screenshot así fácilmente. Ustedes también pueden hacer un screenshot, pueden el imperpanto o algo así, pero igual ya la hice y se las puedo mandar. De todas maneras, también lo puedo hacer un save acá. Miren, esto es lo que... Y lo puedo hacer ¿qué es un showing folder? Bueno, yo voy a hacer un save. Un save as PNG, as PNG. Y ya que estoy, save whiteboard as PDF, así se los mando más fácil. No sé dónde va a dar, en cuanto lo encuentre, lo pondré y voy a poner, y voy a hacer un showing folder. ¿Qué resulta si hago un showing folder? Que me muestra dónde cayó. Y cayó en una cosa que dice Document Zoom. Bueno, ok, claro, son los documentos del Zoom. Perfecto, ya lo tengo. Ahora no, esperen que lo voy a copiar. Y, ya sé, creo que se los puedo poner en el chat. Bueno, soy medio lenta, pero voy llegando. Esperen, a ver si la puedo poner. A ver, sí. Ahí voy. Esperen que ya entendí. Ahora yo voy donde dice Zoom, era donde dice Document Zoom, ¿no? ¿Dónde era? Dis PC. Sí, era ahí. Pero Había- ¿dónde dice Zoom? En la parte de Documents, debe ser, ahí está, ya encontré, y la fecha de hoy, acá está, no, esta es la de ayer, espere, la de hoy es esta más abajo, acá. Pronto, lo encontré. Entonces, marco el PDF primero, hago así, open, ya está, ya se los puse en el chat, ahí está, llegó, ok, ¡upa! Estoy dominando la tecnología. Bueno, esto es básico, ¿no? Y me lo enseñaron en algún curso que fui alguna vez en mi vida de Zoom, una cosa así. Bueno, ahí tienen el PDF y ahora que domino, les voy a mandar también el PNG. A ver si también va. Acá está, muy bien. Open, acá tienen el PNG también. Está todo, completísimo. Bueno, bien. Resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, y que por lo menos una porción que se haya quedado a escuchar o que escuchen la grabación les quede claro. Tenemos acá que, en primer lugar, comprendido o explicado cómo funciona esto del ejercicio del derecho de preferencia, el por qué el legislador dice, esto tiene que ser un derecho fundamental, porque a menos que diga, no lo quiero ejercer, si no lo ejerce, ve reducidas sus posibilidades. Esto yo quería además explicarlo, porque cuando hablamos y se suele decir, le licuaron el capital, le licuaron la participación accionaria a un accionista porque hicieron varios aumentos y no se enteró, y no tuvo la oportunidad de ejercer el derecho de preferencia adquiriendo acciones, quiere decir que le fueron multiplicando por 100, por 10, por 1, por lo que sea, al aumentar el capital, el total, y como él no estaba, le fue reduciendo. De repente había heredado del padre un 25% de acciones, no fue a la sociedad durante años, y cuando fue, tenía un 1% de capital. ¿Y era legítimo? Sí, porque siempre habían hecho el aumento de capital regularmente. Lo que pasa es que como no le importaba a la sociedad y no iba, no se enteraba que los demás socios venían poniendo plata.
¿no? Porque el que aumenta capital está poniendo dinero en este escenario. Y tampoco querían que él pusiera, la verdad, ¿no? Pero bueno, si no se preocupa cada uno de su interés, la ley da posibilidades, obliga a que la comunicación sea como una convocatoria, es decir, publicidad, pero ni siquiera hace seguimiento de la sociedad, el interesado, marchó. Entonces, eso significa, lo que sucede cuando no se hace uso del derecho de preferencia, es lo que a veces dicen, al accionista le licuaron el capital, le licuaron su porcentaje de acciones, porque hubo aumentos de capital, no se enteró y se fue reduciendo su porcentaje. ¿Comprendido? Por lo menos esto, cómo funciona, que hasta hoy llegamos hasta acá. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, bien, bien. ¿Cómo será que me conformo con uno que diga comprendido? Bueno, está bien. Bien, Moreira también dice, sí, bueno, está bien. Ya tengo 2. El parcial final es el 12. Sí. Yo le contesté a alguien el otro día que me preguntó, sí, y además vi que está en la plataforma, dice, el 12, el último día, porque cambió y hasta le puse el coso ese el aviso con la resolución del Consejo. Sí, era para confirmar. Está bien, María. Ya dijeron que no van a cambiar, no van a cambiar, pero el problema fue eso, que dijeron se prorrogaban todos los cursos una semana y todos nos entusiasmamos y dijimos, más clases, menos estrechez, y bueno, al final no era. Eso no, después nos aclararon que la alegría no era para el barrio nuestro. Bueno, bien, hoy dejamos acá. Sí, Verónica. Perdón. No, que yo tenía anotado el 19 de noviembre, parcial, pero ese... Eso fue, pero eso hace semanas que lo cambié. Y eso fue cuando, hace más semanas, habían dicho se aumentan las clases por cuando alargaron los exámenes, ¿se acuerda? Que fueron de 2 semanas. Sí. Entonces dijeron, se alarga la clase, los cursos una semana y una cantidad. Yo automáticamente dijimos, ¡qué bueno! 2 clases más, recalendarizamos. Pero después, no eran todas las clases, eran las que habían empezado más tarde, algunos cursos del segundo semestre que empezaron más tarde. Entonces, ahí fue el consejo que claramente dijo, este otro, no sé qué. Me pregunta si este tema lo encontramos en Malaguani. No sé. Yo lo que estuvimos enunciando con la doctora es donde hay material de comercial, por ejemplo, de estos, para ver. Yo estimo, usted, María, mire todo lo que le dijimos. La idea esta es una idea matemática que está en todo el derecho comparado. Seguramente va a haber, aunque sea de otras leyes, que le expliquen este tema, pero mejor vaya a los documentos nacionales comunes. Espere, vamos a hacer una cosa concreta, ya mismo. Vamos a poner, le voy a contestar qué tiene de este tema el doctor Malaguani. Acciones, derecho comercial para todos. Yo puse acá Merlinsky, Lapique, Rodríguez Olivera, a eso que hay manuales. Sí. Vaya, digo, después hay un montón de profesores que se refieren al tema en diferentes libros que se ha escrito. Exacto. Pero yo dije Malaguani porque trato de facilitar información online. Para que tengan un rápido acceso, no para que no lean los libros que corresponde leer. Bueno, justamente esto no está en lo que estoy mirando acá, a ver. Sí, derechos que confieren las acciones, dice acá uno de los ítems, habla de acción, sí, muy bien, está muy bien, participar en la asamblea. Habla también de la SAS, incluye acá, pero en la parte general, fiscalizar la gestión de los negocios sociales, él hace hincapié en la SAS acá, no. Pero de todas maneras el concepto está, sociedades por acciones en general, acá hay unas acciones que él saca fotos de toda la vida, veteranas acciones, aquí va a haber algo, pero usted vaya a los manuales de toda la vida, a los manuales de estudio, ¿no? Y sin perjuicio de que esta información la puede manejar perfectamente. Está muy bien. Tiene la sociedad anónima tradicional en paralelo con la SAS.
y estoy buscando, a ver, sí, integrar derecho de acrecer, acá está esto de las acciones, el dividendo, participar, él lo llama derecho de mantener intangible su participación societaria, y habla del 326, cita Bauzón, Saldívar, y después habla también de las SAS, que la SAS se aplica a esto también, así que está muy bien, pero es el conjunto de todo, el derecho de acrecer, integrar las acciones suscritas, bueno, todo esto. Ya que ando en la dinámica de manejo de chat, les pongo el link, pero aquí lean los autores correspondientes, ¿no? Estos que indicó la doctora, por ejemplo. Y bueno, creo que el doctor Olivera tiene un compendio de temas societarios, puede ser que haya algo de este tipo también, porque son temas muy relacionados con valores. A ver, busquen en la web, en la biblioteca de la Asociación de Escribanos, por ejemplo, que lo buscan online, y ahí van a tener una cantidad de información. Esa información luego van con ese dato a la biblioteca de la facultad, clarito. También pueden buscar lo que pasa es que creo que no está absolutamente idéntica el catálogo informatizado de la biblioteca de la facultad frente al que sale por internet, creo. Pero yo les digo lo que hago yo. Si estoy buscando algo, yo entro por la web de la biblioteca de la Asociación de Escribanos, ahí hay cositas muy vigentes en derecho, muy buenas, y en todo caso, con eso, punto de partida, me voy a la biblioteca de la facultad. Y algún material tendré yo también, ¿no? Pero me refiero, el mecanismo es ese. Y en la biblioteca de la facultad, después que uno está ahí, leyó lo básico, ahí se maneja con citas, más búsqueda, en la parte de información le dan, bueno, ahí viene. No, incluso en la Asociación de Escribanos puedes mirar el libro ahí, tienen el celular, se puede escanear el libro, no hay problema, incluso en algunos casos le permiten sacar fotocopia de la parte que ustedes quieran. También, no todo también. el libro, pero Estoy de acuerdo, no, yo lo que recuerdo, a mí me encanta, la biblioteca de la Asociación de Escribanos me encanta, sí, pero me parece fantástico. Pero el punto, a veces voy a sacar cosas porque es cómoda además, pero tiene un tema de horario que a mí no me viene siempre bien. Entonces, por eso es que mi esquema viene un poco por ahí. Porque creo que no cierra a las 4 o algo así. No me acuerdo cómo es el asunto. Sí, que no me sirve a mis horarios. Entonces, por eso mi cosa es así, pero también pueden hacer eso, ¿no? Bueno, bien, ahora vuelvo a saludarlos entonces con estos otros comentarios. Nos vemos el viernes. Hasta el viernes. El viernes seguimos con accionistas y bueno, mañana nos veremos con el tema taller. Seguimos con nuestra vida paralela de los martes y jueves. Bueno, muy bien. A ver, un saludo. Que pasen bien. Bueno, gracias. ¿Ningún otro? ¿Saludito? En mi